Los uniformes de las SS constituían uno de los símbolos más reconocibles del terror del régimen nazi. Completamente de un negro profundo, con sus característicos y robustos cascos, estos soldados provocaban un escalofrío de miedo a cada paso, donde quiera que aparecían. Su presencia era una expresión casi tangible de la fuerza y brutalidad que buscaba intimidar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin embargo, tras la caída del Tercer Reich, ¿qué ocurrió con estos elementos distintivos de sus uniformes? Durante la Segunda Guerra Mundial, se fabricaron a gran escala los cascos pertenecientes a las unidades de la SA. Se estima que en ese periodo se produjeron miles de ellos, aunque pocos sobrevivieron a la posguerra. Tras la capitulación de la Alemania nazi, muchos de estos cascos cayeron en manos de los soldados aliados, quienes a menudo los trataban como trofeos de guerra, testimonios simbólicos de la victoria y la violencia. Otros, por diversas razones, simplemente desaparecieron, se perdieron en el caos del fin de la guerra, en almacenes dispersos o entre los escombros de los campos alemanes destruidos. Sin embargo, entre estos artefactos supervivientes, surgió uno que alcanzó un estatus excepcional y fue increíblemente valorado por encima de los demás. Este casco en particular, entre cientos de otros similares, se convirtió en uno de los objetos más misteriosos y buscados relacionados con la organización nazi. ¿Qué tenía de especial? ¿Qué hizo que adquiriera un valor tan extraordinario? Los descubrimientos relacionados con este artefacto específico pueden poner la piel de gallina a cualquiera que se interese por ellos. Es aquí donde comienza la historia de uno de los elementos más enigmáticos y oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que vale la pena conocer hasta el final, para comprender qué se esconde detrás del casco más misterioso de las SS. Antes de comenzar esta historia, vale la pena mencionar que nuestro objetivo es alcanzar el 1.000.000 de suscriptores. Es una meta ambiciosa, pero con vuestra ayuda es totalmente posible. Así que os animo a involucraros desde ahora, sumergiéndose en el ambiente de esta narración para no perderos ningún detalle que pueda provocar un escalofrío de emoción. Para comprender el significado y el simbolismo de los uniformes de las SA, debemos retroceder a los orígenes de esta organización, que se remontan al año 1923. En aquel entonces, era una unidad pequeña pero muy especializada, dedicada principalmente a la protección de los propios líderes nazis, como Adolf Hitler, durante numerosas reuniones y mítines que a menudo terminaban en disturbios o atentados. Sin embargo, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, uno de los líderes nazis más influyentes y despiadados, la organización comenzó a expandirse dinámicamente. De ser un pequeño destacamento que funcionaba como guardia personal, se transformó en una fuerza paramilitar independiente, subordinada exclusivamente a las estructuras del partido nazi. Para 1932, el número de sus miembros había aumentado a unos 50.000, y el reclutamiento se llevaba a cabo bajo reglas extremadamente estrictas y selectivas. Los candidatos debían pasar por un entrenamiento intensivo que combinaba elementos militares con un profundo adoctrinamiento ideológico. Todo esto tenía como objetivo formar seguidores leales y despiadados del régimen. Al mismo tiempo, Himmler, deseando dar a su organización una imagen aún más distintiva y reconocible, decidió adoptar el negro. En aquella época, mientras las fábricas alemanas lograban mantener un ritmo de producción suficiente para satisfacer la creciente demanda de ropa y uniformes militares, la fabricación de cascos de acero enfrentaba obstáculos mucho más complejos y desafiantes. La rápida y exponencial expansión de la organización conocida como las SS, cuyo objetivo era equipar a sus unidades militares con la máxima eficiencia posible, trajo consigo una serie de dificultades logísticas y de suministro que no podían resolverse fácilmente con los recursos disponibles inicialmente. El ejército alemán, en su estrategia de ampliar sus fuerzas terrestres, se concentraba principalmente en reforzar sus propias reservas y en mantener sus inventarios, por lo que no estaba en condiciones de suministrar directamente los cascos necesarios a las nuevas unidades de las SS. Esta falta de existencias, sumada al hecho de que la producción oficial no podía satisfacer la demanda emergente, obligó a Himmler, responsable de la logística y el abastecimiento de la organización, a buscar alternativas fuera del sistema convencional. Así, la solución fue buscar proveedores independientes,
estableciendo negociaciones con fabricantes de cascos que operaban de forma autónoma, a menudo fuera del control directo del sector militar oficial. Además, Himmler presionó a la industria bélica alemana, que, aunque centrada en la producción de armamento y otros equipos militares, también necesitaba satisfacer las necesidades específicas de organizaciones como la CSS. Esta movilización de recursos alternativos fue fundamental para garantizar que las tropas estuvieran debidamente equipadas con cascos de acero, esenciales para su protección y para mantener la moral de las fuerzas. En los primeros años de existencia de la CSS, la obtención de cascos adecuados resultó ser un verdadero desafío. En ese momento, la organización aún no tenía acceso directo a los arsenales del ejército alemán, lo que dificultaba aún más la adquisición de equipos estandarizados y fiables. Para suplir esta necesidad urgente, los primeros cascos utilizados por los miembros de la CSS se adquirieron de fuentes bastante inusuales: antiguas unidades de los Freikorps, grupos paramilitares de extrema derecha compuestos por veteranos de la Primera Guerra Mundial. Estos grupos, conocidos por su actuación en la turbulencia del período de posguerra, surgieron en el caos que siguió a la derrota alemana, actuando en la represión de levantamientos comunistas y en la defensa de intereses políticos contrarios a la recién establecida República de Weimar. Los Freikorps jugaron un papel crucial en el mantenimiento del orden interno de Alemania en ese periodo tumultuoso. Sin embargo, sus acciones a menudo implicaban métodos violentos y una ideología extremista, lo que, con el tiempo, llevó a su disolución a principios de la década de 1920. Muchos exmiembros de estas organizaciones se unieron más tarde a las fuerzas del movimiento nazi, ingresando en las filas de las Sturmabteilung, también conocidas como SA, una milicia paramilitar que se convirtió en símbolo de la brutalidad nazi. Algunos de estos ex-Freikorps optaron por una trayectoria más radical, uniéndose a la división de las Schutzstaffel, o SS, una organización que, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, se convertiría en una de las fuerzas más temidas del Tercer Reich. Los cascos heredados de estos grupos, por lo tanto, eran remanentes de guerras anteriores, modelos como el M10 y el M18, que todavía estaban disponibles en cantidades limitadas. Estos cascos de acero, aunque obsoletos para los estándares modernos, sirvieron como base para el equipamiento inicial de las SS. Con el ascenso de Adolf Hitler al poder en enero de 1933, las SS lograron ampliar significativamente su acceso a equipos de protección. Sin embargo, esta expansión no se produjo a través del ejército alemán, que controlaba rígidamente sus propios inventarios y recursos, y que permanecía limitado por las obligaciones impuestas por el Tratado de Versalles. Himmler, entonces, decidió buscar suministros en el extranjero, adquiriendo cascos de acero modelo M17, excedentes de la Primera Guerra Mundial, provenientes de países vecinos, especialmente Austria y Checoslovaquia. Esta estrategia fue fundamental, dado que Alemania todavía se encontraba bajo restricciones militares que limitaban su rearme. Para adaptar estos cascos al estándar visual de la organización SS, se realizaron modificaciones significativas. La principal consistió en aplicar una capa de pintura negra brillante en la superficie exterior, confiriéndoles la apariencia característica asociada a la organización. Como resultado de numerosas modificaciones y del desarrollo del modelo, se creó un tipo especial de casco que recibió el nombre de M18 R-Sefirsim. A menudo también se le llamaba el casco de Himmler, debido a que el Reichsführer SS, el comandante supremo de la organización, poseía y usaba personalmente un ejemplar de este modelo. Esta variante se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de las SS en el período previo a la Segunda Guerra Mundial. En el lado derecho de cada uno de estos cascos se colocaba un emblema con las runas de las SS, su seña de identidad. Inicialmente, estas insignias se aplicaban a mano, lo que hacía que cada casco fuera ligeramente único. Con el tiempo, sin embargo, se empezaron a utilizar calcomanías especiales que garantizaban una colocación precisa y uniforme. En el lado izquierdo de cada casco se colocaba otra calcomanía con la bandera del partido nazi para subrayar aún más el vínculo entre las SS y el régimen de Hitler. Estos cascos fueron especialmente utilizados por la unidad Leibstandarte SS Adolf Hitler, la guardia personal del Führer.
Inicialmente un pequeño grupo de élite, con el tiempo esta unidad se expandió hasta convertirse en una de las divisiones más prestigiosas y entrenadas de las Waffen-SS. Antes de la guerra, sus miembros eran vistos a menudo con los cascos negros, mientras montaban guardia frente a la Cancillería del Reich en Berlín, o participaban en los grandes desfiles militares. La última aparición masiva y conjunta de estos cascos fue en los desfiles de 1940, especialmente durante el desfile de la victoria en Berlín para conmemorar la derrota de Francia. Este evento simbolizó la cúspide del poder del Tercer Reich. Sin embargo, a medida que la guerra se intensificaba y crecía la necesidad de uniformes más funcionales, los cascos ceremoniales fueron perdiendo importancia y se retiraron del uso. A partir de 1941, las guardias de honor en la Cancillería del Reich comenzaron a usar uniformes en tonos de gris, conocidos como Feldgrau, que ya eran el estándar para la mayoría de las unidades SS. Esto marcó el fin de la era de los cascos de Himmler, que, aunque ya no se usaban en combate, se almacenaron hasta el final de la guerra. Sin embargo, algunos encontraron un nuevo propósito. Muchos fueron restaurados, repintados y distribuidos a organizaciones de defensa civil, especialmente a los servicios de protección antiaérea, conocidos como Luftschutz. Además, a medida que avanzaba la guerra y crecía la desesperación del régimen, parte de estos cascos pudo haber llegado al Volkssturm, la milicia formada por civiles y veteranos. Antes de continuar, me gustaría preguntarte, ¿qué te parece el material de hoy? Si te ha gustado lo que has visto y quieres más vídeos similares, te animo a que comentes y expreses tu deseo de más historias. De esta manera, no solo nos motivarás a seguir presentando hechos históricos fascinantes, sino que también contribuirás a aumentar nuestro compromiso. Recuerda también comprobar si estás suscrito a nuestro canal, activar las notificaciones para no perderte nada y dejar una reacción positiva en forma de me gusta. Gracias a esto, estarás al día de las novedades y los algoritmos te recomendarán producciones similares a las que ya has visto. Ahora que todo está listo, podemos volver al tema principal del episodio de hoy, la caída de Himmler y los valiosos artefactos relacionados con él. En los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas nazis alemanas comenzaban a desmoronarse bajo la presión de las victoriosas tropas aliadas, se desató una auténtica locura de saqueos y búsqueda de los recuerdos más valiosos. Los soldados aliados, conscientes del inminente fin de la guerra para Alemania, comenzaron a confiscar todo tipo de propiedades y tesoros ocultos pertenecientes a los miembros de más alto rango del régimen nazi. Su objetivo no era solo obtener recuerdos personales, sino también asegurar pruebas de la caída del Tercer Reich. Entre los objetos más buscados se encontraban los cascos negros de las SS, símbolo de la organización dirigida por Heinrich Himmler. Para las tropas aliadas, estos artefactos no solo tenían un valor sentimental, sino que eran una prueba tangible de su victoria. Himmler, como comandante en jefe de la SA, poseía en su colección varios modelos diferentes de cascos negros que utilizaba durante ceremonias y desfiles oficiales. Fotografías de la época muestran que usó al menos 3 tipos diferentes de cascos a lo largo de los años, lo que demuestra su preocupación por la imagen y el simbolismo de la organización. Es muy probable que recibiera un modelo MI6 producido después de la Primera Guerra Mundial. Las diferencias entre los modelos eran sutiles, pero de gran importancia para los coleccionistas. Por ejemplo, el casco M16 se caracterizaba por tener los remaches del barboquejo en una posición más baja, a diferencia del modelo M18. También usó un modelo austrohúngaro de 1917, que tenía tornillos más pequeños y fijaciones situadas más arriba. Si alguno de estos cascos hubiera pertenecido personalmente a Himmler, su valor histórico sería incalculable. La decisión de impedir que Himmler se estableciera en el complejo de líderes nazis en Baviera fue una astuta jugada de Bormann, quien utilizó su influyente posición para excluir al jefe de las SS de ese círculo cerrado. Como resultado, Himmler, en lugar de asentarse allí, utilizaba lujosas pensiones nazis durante sus visitas a Hitler. Al principio de la guerra, su vida personal sufrió un cambio drástico. Se separó de su esposa y comenzó a vivir con su amante, Hedwig Podhast, quien se mudó a una casa cerca de Berchtesgaden. Allí vivió con sus 2 hijos, descendientes legítimos del Reichsführer SS. Himmler,
utilizaba con frecuencia esta propiedad como su residencia principal durante sus visitas a Hitler en el Berghof. Incluso después de mudarse, siguió visitando el lugar con regularidad para mantener el contacto con su hija Gudrun, conservando un vínculo con la antigua propiedad que tenía un gran valor emocional para él. En los últimos meses de la guerra, Himmler ya estaba lejos de Baviera. Ante el avance de las tropas aliadas, abandonó Berlín y se dirigió al norte, hacia Schleswig-Holstein. Allí intentó contactar con el gobierno provisional, dirigido por el gran almirante Karl Dönitz, designado sucesor de Hitler tras su suicidio el 30 de abril de 1945. Los intentos de Himmler por negociar una capitulación parcial con los aliados occidentales fracasaron por completo. Finalmente, el 21 de mayo de 1945 fue capturado por las tropas británicas mientras intentaba hacerse pasar por un soldado raso. 2 días después, murió en cautiverio en circunstancias misteriosas, probablemente tras ingerir una cápsula de cianuro para evitar ser juzgado. Mientras tanto, sus propiedades en Baviera fueron ocupadas por las tropas estadounidenses. El 4 de mayo de 1945, una patrulla del primer batallón de la 306ª División de Infantería de Texas entró en la ciudad de Gmund, abarcando también la residencia de Himmler. Cuando llegaron, su esposa e hija ya no estaban. Se habían marchado en coche hacia el norte de Italia días antes, dejando atrás la propiedad. Al entrar en la casa donde Himmler había vivido, la encontraron llena de sus efectos personales y documentos, que se convirtieron en un verdadero tesoro para los coleccionistas y buscadores de recuerdos del régimen nazi. Uniformes, archivos, objetos privados del Reichsführer SS. Todo fue rápidamente registrado y saqueado por los soldados. A muchos les interesaban principalmente los recuerdos de guerra, y los cascos negros de las SS eran especialmente apreciados, incluidos los que había usado el propio Himmler. En esa misma zona, los soldados descubrieron la segunda casa de Himmler, la que utilizaba durante sus visitas a Hitler en el Berghof. Al igual que la casa de Gmund, esta también estaba abandonada, pero aún conservaba una gran cantidad de objetos personales y uniformes pertenecientes a Himmler. En uno de los garajes de esta propiedad, los soldados encontraron una lujosa limusina blindada, un modelo especial que Himmler usaba exclusivamente para desplazarse entre su casa y el Berghof. Entre los soldados que participaron en estas búsquedas se encontraba el cabo Raymond de Babel, miembro de la 4ª División de Infantería. Fue él quien, durante esta acción, encontró un casco negro de las SS y decidió llevárselo a Estados Unidos como recuerdo de la guerra. De Babel, que había llegado a Normandía solo 6 días después del día D, sirvió inicialmente como técnico médico antes de ser transferido como socorrista. Fue él quien, acompañando a las tropas estadounidenses a través del bosque de Hürtgen y el sur de Alemania en 1945, recogió diversos recuerdos de los territorios ocupados. El 2 de mayo de ese año, su división llegó a la ciudad de Miesbach, situada a unos 10 kilómetros del pueblo donde vivía Himmler. El casco que descubrió era un modelo de la Primera Guerra Mundial, modificado para su uso posterior hasta aproximadamente 1940. Según las fuentes disponibles, este ejemplar fue sacado de la propiedad de Gmund, ya que era allí donde Himmler vivía con su esposa e hija antes de la guerra. No se sabe con certeza cómo llegó el casco a manos de Raymond. Es posible que fuera tomado primero por un soldado de la 306ª División de Infantería y luego intercambiado o vendido. Independientemente de su recorrido, el casco permaneció en posesión de Raymond hasta el final de la guerra. Himmler, una de las figuras más influyentes y siniestras del régimen nazi, ocupa un lugar destacado en la historia del siglo XX. Dada su importancia, el valor de uno de sus cascos originales podría alcanzar fácilmente decenas de miles de dólares, o incluso más, en una subasta. Sin embargo, la decisión del hijo de su descubridor, que optó por donar el casco a un museo, transformó este objeto de una pieza de valor monetario en una verdadera pieza de memoria colectiva y educación histórica. Esta elección garantizó que el casco no se quedara como una simple reliquia de coleccionista, sino que se convirtiera en una poderosa herramienta para el aprendizaje de las futuras generaciones.
Al ser exhibido en el Museo del Patrimonio Judío, este casco pasó a simbolizar los horrores del régimen nazi, ayudando a preservar la memoria de las víctimas del Holocausto y a reforzar el papel de Himmler en la maquinaria de exterminio que marcó uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. ¿Y a ti, qué te ha parecido el vídeo de hoy? ¿Conocías la historia detrás de los uniformes utilizados por las SS? Comenta, porque el país mencionado en la narración que acompaña esta historia está marcado por una trayectoria llena de acontecimientos intensos y giros sorprendentes. Esta nación, que una vez estuvo bajo dominio británico, pasó por una fase de monarquía y enfrentó uno de los regímenes más brutales del siglo XX, liderado por Saddam Hussein. Pero, ¿cómo llegó exactamente esta nación a un escenario de conflictos constantes e inestabilidad política? Para comprender mejor esta compleja trayectoria, te invitamos a ver el vídeo especial que hemos preparado. Está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Solo tienes que hacer clic para sumergirte en esta historia fascinante.